Bueno, comienzo entonces. Buenas tardes a todas y todos. Antes de empezar el discurso, solamente quería decir algunas cosas. El discurso en realidad es sencillo, tiene algunas fechas, algunos años y quizá la dificultad esté más bien en la segunda parte cuando se habla de las normas ISO y mi recomendación sería para consecutiva apuntarlas y tratar de distinguirlas porque son bastante parecidas y vienen algunas frases seguidas con las tres, pero eso es todo. Lo demás está en el documento y creo que es factible. Veamos. Muy bien, pues empiezo. Buenas tardes a todas y todos. Como siempre es un placer poder participar en este grupo de prácticas, incluso si es de forma virtual. Hoy me gustaría comenzar mi discurso remontándome a un periodo de la historia enmarcado aproximadamente entre los años 6000 y 3000 a.C., el Neolítico. ¿Por qué el Neolítico? Pues bien, en esta época prehistórica se generalizó la recolección y el cultivo de alimentos, así como el pastoreo de animales, dando origen a las sociedades agrarias y con ello al trueque. Con la agricultura y la ganadería, empezó a generarse un excedente de alimentos que no necesitaban consumirse. Gracias a esta circunstancia, algunas personas podían dedicarse a otras labores, como la producción de cerámica o de herramientas. Estos productos podían, además, intercambiarse con el respectivo agricultor o ganadero por el excedente que se había generado. Fue ahí, en los pequeños mercados del Neolítico, por imaginarlos de alguna forma, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo eran, donde se originaron los primeros trueques, y ello entre una gran variedad de artículos, como por ejemplo herramientas de sílex, lanzas, zapatos, collares o los ya mencionados bienes agrícolas y ganaderos. Se podría decir entonces que este concepto, el concepto de trueque, tuvo bastante éxito, dado que acabó, nunca mejor dicho, pasando a la historia. Tras los intercambios del Neolítico, además, se comenzaron a usar en Mesopotamia, alrededor del año 1500 a.C., metales preciosos, como forma de pago, perdón. Y más adelante se acuñaron también las primeras monedas, alrededor del siglo perdón, no cuarto, sino sexto a séptimo antes de Cristo, hasta llegar finalmente a lo que hoy en día conocemos como el dinero. Este es un resumen muy simplificado, pero muy simplificado, de la historia del trueque, pero es un resumen que me lleva a lo que es en realidad el objeto de mi discurso de hoy, la protección de datos y en concreto la certificación ISO en materia de protección de datos para las empresas. La protección de datos es un tema que está en boca de todos, ya que al fin y al cabo todo el mundo sabe que los datos se han convertido en la nueva moneda de cambio, o como también podríamos llamarlo, en el nuevo objeto de trueque. Como usuarios, sentimos cómo las grandes empresas y plataformas siempre están al acecho, tratando de recopilar tantos datos sobre nosotros como sea posible. Vivimos con el miedo constante de recibir correos, notificaciones, SMS de madrugada, y esto tras cada compra o cada inscripción que realizamos en línea. Vivimos con la tarea permanente en nuestra lista de darnos de alta de alguna lista, valga la redundancia, de distribución. Por no hablar del procesamiento de datos que llevan a cabo las redes sociales, tan presentes en nuestras vidas. En definitiva, es un mundo complejo el de los datos. Sin embargo, hoy me gustaría hablar desde la perspectiva de las empresas, no del usuario. A raíz del reglamento
General de Protección de Datos, que entró en vigor el 24 de mayo de 2016 y fue de aplicación el 25 de mayo de 2018, se adaptó, como ya sabéis, la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea. A su vez, a raíz de eso, fueron redactándose las normas ISO, que bueno, también ayudaron a las empresas a adaptarse, a implementar los estándares predefinidos, etc. Existen a día de hoy diferentes normas ISO que tienen este objetivo, el objetivo de garantizar la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de estos. Por consiguiente, lo que facilitan estas normas ISO es la conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos. Por otra parte, estas normas son en su mayoría certificables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las empresas pueden probar o demostrar que se cumple con los estándares mediante un proceso de auditoría, si lo requieren o si lo desean. Ahora bien, no voy a entrar en detalles porque sé que el tema es difícil, pero sí me voy a referir a una norma ISO que es bastante reciente, la norma ISO 27701. Esta es una extensión de la ISO 27001 y la ISO 27002. Ambas, las tres más bien, referidas a la gestión de información confidencial. La ISO 27701, también conocida como Sistema de Gestión de Información de Privacidad, proporciona un marco de trabajo para que los controladores y procesadores de información personal identificable puedan gestionar esta información confidencial. La meta es que se reduzca el riesgo relacionado con los derechos de privacidad de los individuos y las organizaciones, porque se mejora lo que es el sistema de gestión de estos datos y la seguridad de los mismos. Esta norma es una buena manera de demostrar a los clientes y partes interesadas internas y externas que se han implementado sistemas de gestión efectivos para lograr el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y otras legislaciones sobre privacidad. Como ya he mencionado antes, las organizaciones o empresas que quieran certificarse con esta norma ISO pueden hacerlo de dos maneras. La opción 1 sería demostrar que se cuenta con un certificado de gestión de seguridad de información, un certificado ISO 27001, o la otra opción, la opción número 2, sería realizar una auditoría para demostrar que se está implementando la ISO 27001 o la ISO 27701. En fin, después de esta parte algo densa y quizá técnica, me gustaría ya zanjar el tema compartiendo mi opinión personal con vosotros. Yo creo que la voluntad de las empresas de conseguir este tipo de certificaciones por medio de la implementación de las normas ISO puede interpretarse como un paso en la dirección correcta, ¿no? Porque al fin y al cabo, en la Unión Europea, como ciudadanos de la Unión Europea, tenemos la suerte de contar con una regulación en materia de protección de datos. Y el hecho de que algunas empresas vayan mostrando interés, o por las cuestiones que sean, quieran o necesiten adoptar estas medidas y obtener esta certificación, pues al final nos beneficia porque protege nuestros datos y puede también ser una publicidad positiva para las empresas.
Eso sería todo por mi parte. Espero que no haya sido demasiado denso o aburrido, que os haya interesado y gracias por la atención.